Daniel, eh, el creador un poco de este canal de YouTube y el que lo gestiona un poco con la ayuda de pues, todas las personas que están permitiendo que podamos subir material. Me he animado un poco a hacer este vídeo para compartir ciertas cosillas también que creo que podrían venirnos bien a todos. Aunque el canal es de muy reciente creación, eh, pues poco a poco espero que vaya teniendo más seguidores y por tanto pues los vídeos podrán llegar a más gente. También te animo pues a que puedas compartir los vídeos si consideras que pueden ayudar a otras personas, las meditaciones, las adoraciones en directo que estamos haciendo o cualquier otra cosa que vayamos subiendo. Me gustaría animarte también a que te suscribas, aunque no es requisito indispensable. A nosotros nos vendría muy bien porque si llegamos a 1000 suscriptores pues nos permitirán hacer directos sin necesidad de toda la parafernalia de usar un ordenador ni nada, simplemente usando el móvil. Pero no es requisito indispensable, así que libremente, si quieres, bien, y si no, pues no pasa nada. Me gustaría leeros esta palabra que tengo de fondo un poco para hacer este vídeo. Es del libro del Deuteronomio y dice así: Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y por esas abominaciones los va a desposeer el Señor tu Dios delante de ti. Tú sé íntegro con el Señor tu Dios. Esas naciones que tú vas a desposeer escuchan a astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues me gustaba un poco esta lectura para comenzar el vídeo, porque de lo que quería hablar un poco es de toda esta confusión que se está extendiendo sobre todo por internet, porque ahora no tenemos otros sitios, con todo esto del aislamiento por el tema del coronavirus, ¿no? Lo primero de lo que quería hablar es de algunos bulos, ¿no? El principal de todos es el tema de si podemos decir coronavirus o no. Se extiende por internet una falsa recomendación, alentada incluso por algunos presbíteros que no deberían hacerlo, pero bueno, libres son de hacer lo que quieran, ¿no? En la cual se nos dice que no debemos llamar coronavirus a esta versión del virus COVID-19 o SARS-CoV-2 que se está extendiendo por todo el mundo ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no debemos llamarle coronavirus? Porque, según este argumento, al decir coronavirus estamos coronando a la maldad, a Satanás o a otro demonio. Y que el único que merece corona es Jesucristo. Entonces, pues bueno, lo primero de todo, afirmar que efectivamente el único que merece ser rey de nuestra vida es Jesucristo. Él es el Señor. Ha sido coronado por Dios a través del sufrimiento de la cruz y luego de su resurrección como Señor y Kyrios de todos nosotros, ante el cual toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo.
Esto lo dice la Escritura, lo enseña la Iglesia, nuestra Madre. Pero es falso decir que porque digamos coronavirus estamos coronando a Satanás, al demonio, a la maldad o lo que sea. Hermano, hermana, a Satanás, a los demonios, únicamente los coronamos con nuestros actos, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de pensar. Si por nuestros actos, por nuestra forma de vida, no vivimos conforme a las enseñanzas de la Iglesia, de nuestra Madre, en definitiva las enseñanzas de Jesucristo, entonces estamos coronando a Satanás. Le estamos dando poder en nuestra vida. Si con nuestra forma de pensar no pensamos como piensa Cristo, si no vemos el mundo o no nos planteamos el mundo como se lo plantea o como lo ve Jesucristo, estamos coronando a Satanás. Pero no por decir coronavirus estamos coronando a Satanás. A los demonios no se les invoca por la simple pronunciación de un nombre. Hace falta una intención verdadera. Los exorcistas, los verdaderos exorcistas, lo dicen en muchísimos sitios, ¿no? Hay que tener verdadero deseo de invocar a Satanás o de invocar a cualquier otro demonio para que éste venga y se haga presente. Es más, incluso aunque tengamos verdadero deseo de invocar a Satanás o de invocar a cualquier otro demonio en nuestra vida o en la vida de otra persona, esto no va a suceder a menos que Dios lo permita, y Dios lo permitirá si es mejor que eso suceda que no suceda. ¿Vale? Esto es importantísimo entenderlo, porque lo otro, lo que no sea entender esto es superstición. ¿Vale? Y digo que es superstición porque se sale del marco de enseñanza de la Iglesia Católica, del marco de la enseñanza teológica de tantos exorcistas que durante muchísimo tiempo pues han contribuido a aumentar el conocimiento respecto a esto. ¿Vale? Entonces es importante que comprendamos esto. ¿Vale? Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor del devenir de los acontecimientos, de la historia de la humanidad y de mi historia personal o de tu historia personal. Es decir, todo, absolutamente todo lo que nos ocurre a nivel mundial o a nivel individual o a nivel de un grupo concreto es Dios actuando en favor nuestro. La Escritura lo dice y es clara, en todo actúa, o mejor creo que dice, en todo intercede Dios por el bien de los que Él ama. Y esto es importantísimo, que lo comprendamos, que nos dejemos de tonterías, porque lo otro es pensar que Dios es un ser divino pero atado, de pies y manos, y que no puede hacer nada porque al final nosotros mandamos más que Él. ¿Vale? Y es verdad que Dios nos ha hecho libres para elegir libremente estar con Él o elegir libremente no estar con Él. ¿Vale? Podemos elegir libremente salvarnos, podemos elegir libremente condenarnos ya aquí en esta vida. Sí, es cierto. Pero la libertad que Dios nos ha dado no supone ningún detrimento a su omnipotencia, no supone no limita en nada el poder de Dios ni el ser mismo de Dios. Dios sigue siendo el Dios de la historia, el Señor de la historia. Y todo, absolutamente todo lo que vivimos, todo lo que nos ocurre, viene de parte de Dios. Incluso, aunque os suene mal, porque no estamos acostumbrados a este lenguaje, incluso la actuación de los demonios. ¿Vale? Ellos, me refiero a los demonios, viven aparte de Dios. No hay comunicación entre los demonios y Dios.
y ellos creen que son libres y que hacen lo que les da la gana. Algunos incluso intuyen que por su actuación va a sacar más beneficio Dios que ellos, pero aún así no pueden eh, negarse a hacer un mal que saben que luego va a provocar un bien, porque son tentados por su propia naturaleza y ellos no tienen la gracia como tenemos nosotros para poder resistir la tentación. Entonces, en cuanto ellos son tentados por su propia naturaleza, caen en la tentación. Esto no lo digo yo, lo dice el padre Fortea también en uno de sus libros, La Suma Demoníaca, que pues bueno, os invito a todos a que podáis consultar, leer, pues es un tratado bastante extenso y importante respecto a este tema, ¿no? Entonces, los demonios, intuyendo o incluso muchas veces sin saber que detrás de todo lo que ellos hacen libremente está Dios, ¿vale? No se dan cuenta de que son instrumentos de parte de Dios para eh, hacer llegar su reino a esta tierra, el reino de Dios me refiero. ¿eh? Entonces, Dios no está limitado ni por nuestra libertad ni por la libertad de otras criaturas, en este caso los demonios, los espíritus angélicos caídos, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? Porque si comprendemos esto, podemos mirar la historia y podemos mirar los acontecimientos alejados completamente del miedo, de la confusión, del pánico, del terror, de nada, absolutamente. Eh, no es el demonio el que ha provocado esta epidemia del coronavirus. Eh, que pueda él estar detrás o que pudiera haber tentado a una persona concreta para, pues eso es otra cosa, pero al final es un actor secundario. El actor principal es Dios, que está actuando y que nos está llamando a todos a la conversión, nos está llamando a todos a una mayor intimidad con Él, a un recogimiento interior profundo en el que le estamos buscando a Él, en el que deseamos volver a tener lo que hemos perdido, que es el poder comulgar, por ejemplo, eh, el poder tener libertad para poder movernos, y que dábamos por supuesto que es algo que nos pertenece sin más, y, y que no valorábamos a lo mejor. Pues a lo mejor este tiempo nos ayuda un poco a valorar el inmenso don que teníamos de poder recibir de manos de la Iglesia el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que ahora no podemos hacerlo. Por otra parte, es falso, hablando ya de esto del cuerpo y la sangre de Cristo, es falso muchas cosas que me están llegando de profecías de la Biblia, como por ejemplo de Daniel, en la que habla de la profecía en la que en aquellos días será eliminado el sacrificio perpetuo y será instalado el ídolo de la abominación. Y entonces muchos lo asocian a que el sacrificio perpetuo es la Eucaristía, y el ídolo de la abominación, pues vete tú a saber. Para algunos que quieren crear escándalo, pues es la Pachamama, o para otros, pues yo que sé, lo que quieran, ¿vale? Muy importante también que comprendamos. La Iglesia Católica nos enseña y ha enseñado durante todos los siglos de su historia. La interpretación correcta de la Sagrada Escritura pertenece al magisterio de la Iglesia Católica, no pertenece al individuo. Es decir, ni tú, ni yo, ni nadie podemos por nuestra cuenta coger la Escritura e interpretarla como nos haga a nosotros. No. Nuestra interpretación será correcta si está en comunión con la interpretación de la Iglesia Católica. Y si no está en comunión o la niega, pues estamos saliéndonos de la interpretación correcta. Eso no es el Espíritu Santo quien nos está ayudando a entender esa palabra. Entonces, esto también es muy importante, ¿vale? Segundo, el sacrificio perpetuo no ha dejado de ofrecerse en ningún momento. Lo único que ha hecho la Iglesia ha sido suspender de manera temporal la participación de fieles laicos en la Sagrada Eucaristía. El motivo que le ha llevado a hacerlo así, por unas razones o por otras, que a nosotros no nos incumbe, es obviamente el deseo de prevenir el contagio de este virus, que como ya sabemos todos, pues tiene una tasa de
contagiosidad, si se puede decir así, muy elevada. ¿Vale? Entonces la Iglesia, para prevenir la expansión del virus y el contagio, ha decidido que una de las medidas que conviene es suspender la participación de los fieles en la Sagrada Eucaristía. Pero la Sagrada Eucaristía no ha dejado de ofrecerse, se sigue ofreciendo en todas las partes del mundo. Todos los sacerdotes del mundo siguen ofreciendo el santo sacrificio. No lo han dejado de hacer en ningún momento, lo único lo hacen a puerta cerrada, lo hacen ellos solos, pero se sigue ofreciendo. Y es importante que comprendamos también que para unas cosas somos muy clericalistas y para otras se nos olvida realmente que el sacerdote, cuando recibe el sacramento del orden, desde ese momento actúa en persona Christi. Es decir, todo lo que el sacerdote hace, lo hace Cristo mismo. Pero es que actúan también en persona Ecclesia. Todo lo que el sacerdote celebra, lo celebra la Iglesia. La Iglesia misma. Es decir, y la Iglesia somos tú y yo. Por tanto, cuando el sacerdote solo, a puertas cerradas, está celebrando el sacrificio de la Eucaristía, lo estamos celebrando todos con él, aunque yo esté en mi casa y tú en la tuya. ¿Vale? Entonces esto es importantísimo. Lo único que no podemos es recibir la comunión física, ¿no? del cuerpo de Cristo, pero podemos unirnos al Señor a través de la comunión espiritual. Pero es falso que el sacrificio perpetuo se haya suprimido o se vaya a suprimir en cualquier momento, ¿no? Porque además esta profecía la Iglesia no ha dicho que se refiera a la supresión del sacrificio perpetuo referente a la Eucaristía. Es una profecía que dijo Daniel, que se cumplió en el pueblo de Israel y que, bueno, pues está ahí, que obviamente cualquier profecía luego puede volver a cumplirse en la historia de la Iglesia, pero la Iglesia es la que debe interpretar la palabra, no nosotros. Es decir que esto se refiere a la supresión de la Eucaristía, pues es algo que va más allá de lo que la Iglesia misma ha dicho y por lo tanto es una afirmación que no está libre de error. Solo el magisterio de la Iglesia puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que nos está inspirando a interpretar la Escritura correctamente cuando nuestra interpretación coincide con la que el magisterio de la Iglesia hace de la palabra de Dios. Pues es ella la que es depositaria del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué más? Las oraciones que nos están invitando a hacer. Hace poco se pasaba una en la que decían que la Virgen en Medjugorje había dicho que en la solemnidad de San José a las 3 de la tarde, el día 19 de marzo, es decir, mañana, recemos todos 3 Padres Nuestros para poner fin a la epidemia. Pues mira, está muy bien rezar. De hecho, deberíamos hacerlo todos. Pero la Virgen María no se ha aparecido en Medjugorje para decir que recemos 3 Padres Nuestros a las 3 de la tarde mañana. Vale. El que supuestamente dice eso es el Padre Héctor de Mater Ecclesia. No es el Padre Héctor tampoco. Si tú te metes en Medjugorje, si la Virgen María en Medjugorje se aparece y dice eso, lo primero que aparecería sería en el sitio oficial de Medjugorje, donde nos llegan también pues todas las comunicaciones que la Virgen María hace a los videntes que están allí. Si el padre Héctor de Mater Ecclesia hubiera recibido esa revelación por parte de la Virgen María, estoy prácticamente seguro que en el sitio oficial de Mater Ecclesia que él mismo lleva estaría también publicado. No hay nada. Por favor, hermanos, cuando nos llegan informaciones de este tipo, no cojamos y según nos llega lo pasemos. Basta con buscar por internet un poquito para ver si es, y ante la menor duda de que sea verdad o no, mejor no pasarlo. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Mañana va a haber a las 3 de la tarde muchísima gente que va a rezar 3 Padres Nuestros. Pero de fondo hay algo. Sí, habrá gente que con toda su sinceridad del mundo se pondrá de cara a Dios y usará la oración del Padre Nuestro diciéndola 3 veces para pedirle al Señor que ponga fin a la epidemia. Perfecto, no va a pasar nada.
pero de fondo se encuentra otra cosa. De fondo se encuentra que la epidemia es un mal que Dios, eh, que sale de la voluntad de Dios y que nosotros debemos pedirle que Él actúe y que Él no va a actuar hasta que se lo pidamos. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. Es eh, como si las cosas que nos ocurren no dependieran de Dios, ¿vale? Segundo, si, si parar una enfermedad fuera tan fácil como rezar 3 Padres Nuestros, la Virgen María a lo largo de toda la historia de la Iglesia que se lleva apareciendo, pues nos habría dicho simplemente que recemos 3 Padres Nuestros para todos los males de la humanidad. Y sin embargo la Virgen María se ha aparecido constantemente invitándonos a orar, a volvernos al Señor, a ayunar, a rezar el Santo Rosario, por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, por el bien en el mundo, por el fin de las guerras, sí, pero no diciendo si rezáis 3 Padres Nuestros parará la epidemia. No, la epidemia se detendrá cuando los médicos que el Señor llamó en su momento a que fueran médicos descubran la forma de curarla, porque para eso Dios los eligió, ¿vale? La epidemia parará cuando Dios lo tiene pensado ya, porque todo lo que nos ocurre forma parte del plan de Dios, ¿vale? Entonces, como a nosotros no nos incumbe cuando se detenga o no se detenga la epidemia en este sentido, a nosotros lo único que nos queda es aprovechar, sabiendo que Dios está detrás de todo, aprovechar este tiempo para poder volvernos a Dios y decir: Señor, ¿qué me estás diciendo a mí con esto que estoy viviendo? ¿Qué quieres decirme con el aislamiento, que no puedo salir de mi casa o que tengo que vivir con mis hijos 24 horas al día, con lo difícil que a lo mejor puede resultar en algunos momentos? ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué quieres decirme? Porque el Señor habla a través de los acontecimientos. Si he discutido con mi marido: Señor, ¿qué me estás diciendo en este momento? O si me gustaría ver a mi madre o a un amigo o lo que sea: Señor, ¿qué me estás diciendo en este momento? Porque a lo mejor, planteándotelo así, descubres de fondo en el corazón la voz del Señor que te está diciendo: ámame a mí, pon tu corazón solo en mí, pon tu afecto en mí, pon que yo soy tu felicidad, que yo soy tu camino. Deja que yo te renueve, deja que voy a hacer de ti una criatura nueva, voy a hacer de ti un santo, una santa. Y cuando esto termine, pues estaréis todos purificados. Amaréis la Eucaristía de una forma en la que antes no la amábamos. O la oración la amaremos de una forma en la que antes no la amábamos. Tendremos una relación con las cosas santas que antes a lo mejor eran supersticiosas y que ahora pues han sido purificadas por este tiempo de gracia, repito, tiempo de gracia que el Señor nos está permitiendo vivir. Entonces, hermanos, lo decía la Escritura: el Señor te suscitará entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Este profeta es Jesucristo. Dios ha suscitado en medio de nosotros a un profeta, que es Él mismo, es el Hijo de Dios, que nos está anunciando la verdad, y nos la está anunciando por medio de la Iglesia Católica. Su esposa, Jesucristo, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Cristo es este hombre que ha abandonado la casa del Padre para hacerse uno en la cruz con su mujer, con la esposa, con la Iglesia, de manera que la Iglesia y Jesucristo son una sola cosa. Donde está Cristo está la Iglesia, y donde está la Iglesia está Cristo. Y si tú quieres tocar a Cristo, basta con tocar la Iglesia, basta con tocar la comunidad cristiana. Lo que somos es Cristo mismo en medio del mundo. Y la enseñanza de la Iglesia es la enseñanza de Cristo. Lo que dice la Iglesia lo dice Cristo. Entonces, por favor, escuchemos a Cristo, escuchemos el magisterio de la Iglesia, escuchemos la palabra de Dios, que nos habla de que Dios es el Señor de la historia, que el Señor no se equivoca, que no hay dioses extraños con Él, ni fuera de Él, que sean capaces de crear acontecimientos, que el único que puede crear acontecimientos, provocar acontecimientos es Él, que incluso el mal, Satanás,
Belcebú, los demonios, no pueden hacer nada si Él no se lo permite. Y Dios no permite las cosas de forma pasiva, porque esté atado y no puede hacer nada, porque, ay, los hice libre, bueno, pues ya ellos que se vean. No, Dios en todo lo que permite está actuando para la salvación de todos nosotros. Y esto es importantísimo que lo podamos comprender, que nada de lo que nos ocurre escapa a la voluntad de Dios. Dios está detrás de todo. Así lo dice la Escritura. El pueblo de Israel tenía una teología que muchas veces es muchísimo más elevada que la nuestra, porque el pueblo de Israel podía ver en la historia de lo que vivían día tras día la acción, la mano de Dios, incluso en el exilio, en las destrucciones de ciudades, en las guerras, veía la acción de Dios. Tenía un contacto, una relación con la historia en la que Dios hablaba a través de los acontecimientos. ¿Por qué tantas veces perdemos nosotros esto y empezamos a creer en mentiras como que el demonio actúa fuera de la voluntad de Dios y es capaz de... No, el demonio lo único que puede hacer es interpretar los acontecimientos, interpretar las cosas que nos ocurren para hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios nos está castigando y que nos odia y o nos volvemos a Él o moriremos todos. No, claro que Dios castiga, sí, porque lo tenemos en la Escritura, pero Dios siempre castiga para nuestra conversión, para nuestro bien, para nuestra salvación, ¿vale? Pero no es el demonio el que está actuando, no es, es Dios el que está actuando. Todos los demás, tú, yo, el demonio o cualquier otra no sé qué, son actores secundarios. Dios es el actor principal y Dios a ti y a mí nos está llamando hoy y nos está diciendo, ¿dónde estás? Como le decía Adán y a Eva, ¿dónde estás? No te escondas, ¿qué ha pasado? Cuéntame, mira los acontecimientos, lo que te ha ocurrido. ¿Has comido de la manzana y te has, o del fruto del árbol del jardín y te has dado cuenta de pronto de que estás desnudo? No te escondas. Este acontecimiento que yo he permitido en tu vida, que comas de este fruto, estoy actuando en él, te estoy llamando a conversión. ¿Dónde estás? ¿Estás lejos de mí? Pues vuélvete a mí. Si Adán y Eva, en vez de esconderse o en vez de echarse la culpa unos a otros, si hubieran vuelto en ese momento al Señor y le hubieran dicho, Señor, pues es verdad, mira, nos hemos equivocado, nos has dicho que no comiéramos de esta manzana y hemos comido. Digo manzana como podría decir cualquier otra cosa. El Señor les habría perdonado en ese mismo momento. El tema es que ellos no reconocen su equivocación y se culpan los unos a los otros. Pues nosotros igual. En este acontecimiento dejemos de culpar de que si la culpa de esta epidemia es porque el Papa puso a la Pachamama en el Vaticano, o que si es porque hay muchos abortos en el mundo, o que si es por el sínodo de Alemania, o que si es por el de la Amazonia, o que si es por no sé qué. Dejemos de culparnos unos a otros y empecemos a vivir la historia en una relación íntima y personal de Dios contigo y conmigo, en el que nos está llamando a la conversión, nos está llamando a volvernos a Él y a decirnos, ¿me echas de menos? Pues ámame, ámame ahora en la intimidad de tu corazón y un día podrás volver a comulgarme, podrás volver a recibirme físicamente, podrás volver a salir a la calle libremente sin necesidad de tener miedo por contagiarnos un virus o poder contagiar a otros o lo que sea. Que entremos en el descanso de la historia, el descanso de la historia, que entremos en este diálogo en el que a través de los acontecimientos Dios nos está hablando a ti y a mí y nos está diciendo, yo te quiero, te amo y quiero ser lo único, lo más importante en tu vida, en tu corazón. Pues que el Señor nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza